Guiones y guionistas, capítulo 247. Hoy en el podcast vemos de dónde sacar la materia prima para crear un personaje. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del creativo mundo de los guionistas y el interminable arte de los guiones. ¿De dónde surgen los personajes de una historia? Bueno, buena pregunta. Hoy en el podcast analizaremos las fuentes principales que dan origen a los personajes y lo haremos de la mano del libro El arte de crear personajes de David Corbett. Pero antes recordaros que en cursosdeguion.com tenéis todo lo necesario para escribir vuestras propias historias y convertiros en guionistas. Tenemos cursos de guiones de cortos, de largos, de series, de documentales, de cómic, animación. Hay uno de videojuegos que ya va a venir pronto, la semana que viene. Todo lo que podéis necesitar y cada semana suben 3 clases nuevas. Estamos ya casi terminando el curso de guión de animación y en la clase de hoy, la clase que hemos subido hoy, vamos a ver la segunda parte de cómo desarrollar la Biblia de venta de una serie de animación. Y lo vamos a hacer viendo el ejemplo real de varias Biblias de series de animación. Y el sábado, como os decía, comenzábamos un curso nuevo, Escribir como maestros, que analiza la forma de escribir de grandes guionistas como Tarantino o Aaron Sorkin. ¿Qué tal? ¿Quieres aprender los trucos de los maestros? Bueno, pues a partir del sábado podrás. Y para los suscriptores tenéis la sorpresa de que vamos a subir al almacén de Biblias de series varias Biblias de series de animación que son reales. Y así, bueno, vais a poder ver ejemplos de series y vais a poder adaptarlos a vuestros propios proyectos. Esto, bueno, ya están disponibles en el momento que lo estés escuchando en el almacén de Biblias de series para los suscriptores a los cursos de guión. Y por último, tengo que recordaros que quedan solo 5 días para saber quién es el ganador o ganadora del concurso de guión de cortometraje. Si no lo habéis hecho ya, podéis hacer vuestras votaciones en el enlace del concurso que hay en la web cursosdeguion.com, abajo en la parte de abajo de la web, ahí vais a concurso y ahí, bueno, están los cinco, os llevan a los 5 podcasts con los 5 finalistas, pues si acaso alguno no lo habéis oído o queréis leer el guión, y a partir de ahí también viene el enlace donde podéis hacer vuestra votación. Con lo cual, bueno, el martes que viene ya desvelamos el misterio. Bueno, y ahora ya vamos con el arte de crear personajes de David Corbett, que, bueno, analiza en este libro muy bien la creación de personajes en narrativa, cine y televisión, pero bueno, en el podcast de hoy, ya que este libro es un libro pues de 380 páginas, o sea, muy grande, yo me voy a dedicar solamente a un capítulo en el cual, bueno, pues analiza la materia prima que da origen a los personajes de una historia, ya sea eso, de una novela o de una película o una serie de televisión. Claro, el libro de Corbett es un manual muy completo y está repleto de ejercicios para desarrollar personajes de una forma profunda. Si queréis profundizar, nada, id y compradlo porque realmente merece la pena. Pero, bueno, para los que no queréis comprarlo o no todavía o queréis ver una muestra, aquí está el podcast de hoy. Para Corbett, los personajes salen de 5 fuentes principales, que son la misma historia, el inconsciente, el arte, la música o la naturaleza como inspiración, las personas reales y una combinación de las anteriores. Pero bueno, vamos a ir desglosando estos 5 puntos uno a uno. Lo importante es que, claro, que entendamos que cada fuente tiene sus propias ventajas y sus propias desventajas y las limitaciones, bueno, pues pueden mitigarse combinando este tipo de fuentes entre sí. Lo importante es que el origen del personaje tenemos que entender que es solo eso, que es el principio, el origen. O sea, no tenemos que dejarnos llevar por esta primera impresión, por mucha locura que nos dé, de repente tengo esta idea del personaje o la he creado tal, sino hay que pensar en toda la historia. Puede que estemos pensando en ese personaje, que estén haciendo eso de alguien real que conocemos, que es un vecino, o yo que sé, de un cuadro, o de otro personaje, o de la propia historia que nos viene a la necesidad. Bueno, vale, este es el origen, la fuente con la cual nos lanzamos a escribir. Pero, es solamente el inicio, luego hay que desarrollarlo. El personaje en desarrollo pues está obligado a cambiar y eso requiere la capacidad de sorprender, tienes que contradecir esa primera impresión de una forma significativa y aún así creíble, o sea, como que siempre tiene que estar un poco puesto en duda.
La primera de las fuentes sería la historia como fuente de los personajes. Realmente los escritores extraen la inmensa mayoría de sus personajes de sus ideas para la historia, lo cual puede suponer un problema, ya que a menudo, pues resultan planos o bidimensionales, ¿no? Los típicos casos de una ama de casa endurecida, un policía amargado, un buscavidas con debilidad por los niños, un romántico que sea como muy narcisista. O sea, es probable que estos personajes cumplan una función, pero que no actúen como agentes independientes con sus propias necesidades, miedos, afectos y preocupaciones, ¿no? O sea, como ajenos a la historia. Que nos centremos solamente en la función que van a representar dentro de nuestra historia y se nos olvide un poco que también son personajes que tienen que tener un desarrollo como el protagonista, ¿no? Como los demás, ¿no? Y tienen que crearle ese lado multidimensional, ¿no? Tenemos que escapar un poco de las restricciones de la historia, dando a los personajes la libertad de sorprender, porque al salirse de la historia para que puedan vivirla en sus propios términos, bueno, o sea, tampoco es que dejes de respetar los temas centrales, ¿no? Y los sucesos que te va pidiendo la propia trama, la propia historia. Pero los personajes, además de estar dentro de la trama y tener ahí una función, tienen que tener vida propia. Este equilibrio entre permitir que los personajes actúen como ellos quieran y al mismo tiempo conducirles hacia lo que el argumento necesita, ¿no? Que sería un poco los dos lados, ¿no? Y el centro estaría el equilibrio. Bueno, pues este equilibrio se consigue entendiendo cómo y por qué los personajes encarnan por sí mismos los temas básicos de la trama y desean que estos eventos tendrán lugar, ¿no? Pero sin limitarles solo a eso. Con lo cual, esa sería la clave. Encontrar el equilibrio en que esos personajes tengan su propia libertad y actúen como ellos quieran y por otro lado que te sirvan para la trama. Y David Corbett pone el ejemplo de Chinatown, que os recuerde un poco la idea por si acaso no habéis visto todavía la película. Un detective empeñado en que nunca le vuelvan a engañar cae en la trampa de desvelar un falso caso de adulterio. Cuando trata de averiguar quién se la ha jugado, descubre uno de los mayores escándalos de propiedad de terrenos en la historia de Estados Unidos y reencuentra su propia humanidad bajo la capa de arrogancia y cinismo en el que se había sepultado. Bueno, eso sería obviamente la idea con la que empieza a escribir. Bueno, pues Robert Towne, el guionista, basó la historia en el expolio de un valle en Estados Unidos, que hubo un escándalo con un acueducto que hicieron y que arruinaron a la gente que les expropiaron las tierras. Y luego a partir de ahí, bueno, pues creó el detective que tiene que investigar y descubrir todo esto. Bueno, no, que tiene que investigar otras cosas, pero que acaba descubriendo esto. Pero además de este personaje protagonista, si desarrollan el trabajo, el lugar de trabajo del detective, bueno, pues claro, tienes que desarrollar luego otros socios. Hace unos socios que los hace, bueno, también cínicos y compasivos. El personaje es muy cínico, el del protagonista, pero claro, eso lo haces porque necesitas desarrollar esos personajes, ¿no? De las personas que trabajan con él. Luego, de repente, si exploramos el pasado de Jake, del protagonista, descubrimos no solo a los detectives de la policía, sino también a un personaje, Evelyn Murray, que es la reencarnación de la mujer a la que Jake intentó salvar. O sea, como que directamente va a ser la propia historia la que te va a ir pidiendo que crees personajes para poder contar esa historia. Pero, como os digo, lo importante es encontrar ese equilibrio entre la parte que aportan a la historia y que hace falta para narrarla, porque si no, no tendría sentido, y luego esa otra parte suya que les aporta libertad, autonomía, sus propias necesidades, deseos, sueños, y que va a ser lo que te haga que el personaje sea más completo. El segundo tipo de personajes son los que están originados en el inconsciente. La escritora y profesora Alexandra Sokolov anima a todos sus alumnos a llevar a un diario de sus sueños, ¿no? Incluso comenta Corbett que ella dice, si no lo hacéis, estáis trabajando demasiado. Y claro, aquí el autor explica que suele confiar en su propio inconsciente no para que le muestre personajes desde cero, que es, por ejemplo, hay gente que lo utiliza. De hecho, si recordáis los podcasts anteriores, los del concurso de guiones, hubo dos, tanto el personaje de Papá está en viaje como el personaje de Amor en tiempos de odio, que los propios guionistas nos contaron que la idea les surgió de un sueño, tuvieron un sueño y a partir del sueño luego ya recrearon en la situación el personaje, ¿no? Pero el origen fue empezar desde cero.
Bueno, pues Corbett, por ejemplo, lo utiliza no para que empezar desde cero, sino para encontrar versiones un poco más complejas y detalladas de los personajes que ha construido en las horas de vigilia, ¿no? En la partida de que una vez tiene el personaje, pues hacen un ejercicio ahí como de un poco de ensoñación despierto, a partir del cual intenta provocar como que el inconsciente le vaya sugiriendo cosas. Claro, el problema que tiene utilizar una imagen que surja de los sueños es que, claro, hay que descubrir qué historia hay detrás. Porque, claro, tú tienes que ir más allá del impacto temático de la figura del sueño para luego crear una cadena de acontecimientos impulsada por causas y efectos que cuenten cómo evoluciona ese tema. Recordáis, por ejemplo, como Ana, la autora de Amor en tiempos de guerra, nos dijo que había soñado con eso, en zona de guerra y de repente dos viejecitos ahí, ¿no? Como en ese sitio desvalidos. Bueno, pues vale, tengo esa imagen y a partir de esa imagen que he soñado y que no paro de repetirla, bueno, pues a ella ya se le ocurrió la idea de quién es la fotógrafa que ha hecho esa fotografía y luego a partir de ahí es qué hacía allí y luego de repente pues el concepto de el premio que le dan y un poquito el tormento que tiene ella al saber la realidad de ver qué pasó después de hacer esa fotografía, mientras por otro lado la están premiando para hacerla, ¿no? El tercer tipo de personajes son los que son originados por el arte o en la naturaleza. Porque claro, un guionista puede inspirarse en la naturaleza para crear un personaje. Por ejemplo, tú ves de repente un árbol que está retorcido, que está creciendo ahí año tras año, ¿no? En una colina a la cual está golpeando el viento, y tú estás viendo ese árbol y dices, o sea, la lucha de ese árbol por sobrevivir ahí torcido ante el viento, ante todas las adversidades, bueno, puede ser un reflejo de la lucha de un personaje mío, ¿no? Que está recibiendo año tras año los golpes de algo, ¿no? Esos vientos que le están haciendo y gracias a eso él, no sé, que te digo que camine torcido, pero podría ser, ¿no? Vemos como realmente hay personajes que andan casi con chepa, como echados hacia adelante porque tienen el peso detrás de a lo mejor toda una familia o un país. Bueno, nosotros podemos utilizar esa imagen para crear un personaje utilizando esa inspiración original como punto de partida. Esto es lo importante que él recalca. Porque eso tiene que ser un punto de partida. No tenemos que quedarnos ya como el punto final, sino que tenemos que hacer que evolucione. Que a partir de este punto de partida, esta imagen, por ejemplo, de este árbol totalmente torcido y aguantando los vientos, bueno, vamos a ver dentro de nuestra historia cómo puede evolucionar. Y lo mismo ocurre con las obras de arte, con pinturas, fotografías, esculturas. Hay un ejercicio que es muy útil, que es, por ejemplo, abrir un libro de arte e imaginar que los personajes que estás viendo pues te visitan en tu habitación. O sea, ¿cómo te afectan a ti? ¿Qué dicen? ¿Qué quieren esos personajes? Incluso le puedes poner, yo que sé, a jugar a las cartas contigo, a besarte, no sé, a hacer el amor, a bailar, puedes hacer lo que quieras con esos personajes. Personajes que han salido de eso, de un libro de arte. Él, por ejemplo, explica que a veces mira libros de fotografías buscando profundizar en sus personajes y encontrar esa cercanía que a veces uno no tiene, ¿no? Creas el personaje, un poquito la función, lo que dice o que habla, pero no tienes esa cercanía, esa imagen. Bueno, pues él tiene libros de fotografía que se pone a repasar hasta que le pone esa cara. Y una vez que ya le ves la cara con los detalles, los ojos, los pelos, las arrugas, la expresión, como que eso te va a ayudar un poquito más a encontrar los matices y a darle esa especie como de cercanía. Y otras veces él, bueno, pues revisa noticias, pues en diarios, en internet o como sea, en busca de imágenes que sean convincentes, que sean impactantes, y él va haciéndose un archivo de fotografías para uso futuro. Tiene su fotografía de personajes anónimos o no anónimos, pero bueno, como que le dicen algo la fotografía y a los cuales luego cuando necesite crear personajes puede recurrir. Y a veces incluso es más útil la música como inspiración para crear personajes, porque la mayoría de las obras musicales engendran más de un estado de ánimo. Y también, una cosa que es importante, avanzan en el tiempo, ¿no? Tú vas oyendo la música y va avanzando en el tiempo, con lo cual, bueno, es más fácil que te sugiera esa misma movilidad y capacidad de cambio que tienen las personas, ¿no? De repente pues te llega el estribillo y, bueno, te imaginas al personaje en esos estados, o de repente un momento más calmo. Bueno, realmente las personas tenemos distintos momentos a lo largo de la vida y los personajes a lo largo de la historia y, bueno, como que puedes enganchar con esos momentos en la composición musical. El cuarto son los personajes basados en personas reales, porque la fuente de personajes más obvia e inmediata obviamente es tu propia vida. ¿Dónde encontrar mejor inspiración para personajes realistas y tridimensionales que los que te rodean?
Pero claro, hay que tener cuidado porque sabemos muchos de quienes están en nuestra vida, pero no lo sabemos todos. No lo sabemos todo. Por eso las personas reales suponen una fuente excelente, pero no siempre perfecta para creación de personajes. Tú te puedes creer que conoces mucho a tu pareja, que puedes conocer mucho a tu madre, pero hay tantas cosas de ellas que no saben, ¿no? De su privacidad, de lo que sienten o de lo que les pasa por su cabeza, que bueno, uno se cree que lo sabe todo, pero no lo sabe todo. Porque realmente no tenemos acceso a la vida interior de los demás, ¿no? Y por mucho que pensemos que le entendemos, la única forma de comprender la vida interior es uno mismo. Nosotros a nosotros mismos sí que, bueno, no todo, porque como bien dicen los psicólogos y saben y fundamentan su oficio en eso, nosotros no lo sabemos todo. Como decía Oris Sivan, el creador de Terapia, ¿no? Que conté en un podcast anterior, el cliente no siempre lleva la razón, el cliente de un psicólogo, porque realmente nosotros nos engañamos mucho a nosotros mismos, hay otras cosas que desconocemos, otras que bloqueamos, bueno, y su trabajo es encontrar el camino, ¿no? Para acceder a esas cosas. Pasa una cosa muy curiosa con los personajes, como que, y sobre todo los personajes cuando estás mucho tiempo escribiendo un libro, una película y ya los conoces mucho, ¿no? Piensas mucho de ellos, ¿no? A veces como que puedes tener la sensación de que conocemos a nuestros personajes mejor que a nadie del mundo real, ¿no? Incluso a veces mejor que a nosotros mismos. Pero claro, eso es porque le dedicas mucho tiempo y mucha más energía a entender a nuestros personajes, a lo mejor que entender a nuestros amigos, a nuestros parientes, a nuestras parejas, que a nuestros vecinos, nuestros enemigos. Le dedicas tanto tiempo, ¿no? Para meterte en su cabeza y en sus motivaciones y sueños y objetivos que dices, bueno, a veces incluso estaría bien girarte un poquito y la gente que te rodea, preguntar un poco más a la gente que te rodea para conocerlos mejor. Pero eso, como que no tenemos que confundir esa gran cantidad de información que conocemos de un personaje con el conocimiento completo. Si lo supiéramos todo de un personaje también, tampoco estaría bien, ¿no? Porque sería como si estuviera el personaje congelado en el tiempo. El personaje es así, unívoco, está todo clarísimo y bueno, ya sabes cómo... O sea, no te vas a sorprender escribiéndolo porque lo has desarrollado tanto que lo tienes clarísimo. No, o sea, no. Hay un punto donde tenemos que estar abiertos a cambiarlo si es necesario. Y por último están los personajes de origen mixto. Porque las fuentes del personaje de las que acabamos de hablar no son excluyentes entre sí. Combinar en un personaje elementos derivados de una fuente, por ejemplo, una pieza de música o una fotografía, que haya sido el origen del que lo hayas creado, con los de otra, una persona real. Venga, va, tengo esta fotografía que me gusta mucho y esta otra persona real que se parece un poquito. Y luego de repente le puedes dar algunos toques finales de tu propia imaginación. Bueno, pues si vas combinando esas tres cosas, te va a generar en conjunto un conjunto que sea como superior a la suma de las partes. Por ejemplo, esta técnica de creación es muy útil, incluso recomendable, si la materia prima en la que estás creando un personaje son las personas reales. Y claro, si tú ya le aportas luego tantos elementos que lo vas cambiando, así vas a impedir que nadie se sienta que le señalen o que le están utilizando porque estás haciendo el personaje de él, o le estás caricaturizando o burlándote de él, ¿no? Vale, he tomado estas partes de este personaje real, de esta persona real, pero luego le he aportado otras que se me han ocurrido en la imaginación, una imagen totalmente distinta que he traído una fotografía, con un gesto, y bueno, al final la composición se va diluyendo. Pero la posible trampa en los personajes vistos la encontramos si tratamos de entrelazar detalles sin darnos cuenta de que en combinación resultan poco convincentes. De repente es eso, mezclas un personaje de la vida real con otro personaje que es sacado de la literatura, de la fotografía y tal, y de repente hay cosas que no cuadran para nada, ¿no? Y entonces, bueno, como que tú vas a tener que, si quieres realmente mezclarlos, vas a tener que estar atento a las experiencias que le han ido moldeando poco a poco al personaje y bueno, como que ha tenido distintas etapas que le han hecho pues que se mezcle una cosa u otra. Pues eso, vas a tener que pensar un poco en las experiencias que ha tenido ese personaje y eso ha hecho como que al principio era de una forma, luego cambió a otra y bueno, como que vas en elementos totalmente distintos. Con lo cual ya tienes deberes. Si estás en la etapa de crear personajes, pues eso, fíjate en gente real, o sea, gente que te rodee, fíjate, por ejemplo, eso, en libros de fotografías, buscando inspiración, también te puede servir en la propia calle, vas viendo por la calle, mirando desconocidos, a la hora de crear personajes, intenta mezclarlos. Yo creo que la gracia es esa. Y así terminamos el podcast de hoy en el que hemos visto de dónde sacar la materia prima para crear un personaje.
Si os ha sido útil, como siempre os digo, agradecería comentarios, valoraciones en el podcast que lo escuchéis o que se lo digáis a alguien que creas que le puede interesar todo de lo que hablamos aquí del mundo del guión. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!